Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos, a la distancia y a los que estamos aquí también. Bendito es nuestro Rey y Señor que nos permite estar reunidos en este día tan precioso. ¿Se acuerdan qué dice la palabra de qué es el Shabbat? ¿Qué dice? Bueno, una de las tantas cosas que dice que es el Shabbat. ¿Qué es una qué? Una señal entre el Creador y su pueblo. Entonces, fíjate, cada que nosotros observamos Shabbat, guardamos Shabbat y festejamos el Shabbat como la primera de los Moeds, el primer Moed que hay es el Shabbat y lo festejamos, no solamente estamos obedeciendo, sino que también estamos honrando y dando gloria a Dios, y podemos darnos cuenta y recordar por qué es que es una señal entre el Creador y su pueblo. Porque es el día en donde nosotros podemos olvidarnos de todo el mundo, del resto de todo el mundo, y podemos concentrarnos en el único que merece toda nuestra atención, ¿no? A mí siempre me pasa que tengo pendientes o cosas, pero una vez que llegue el Shabbat, bye con los pendientes y las cosas. El Señor... ¿Mande? Modo Shabbat. Te pones en modo Shabbat, sí, exactamente. Te pones en modo Shabbat y entonces... No es que tampoco no es que también te olvides de todo el mundo, no debe de ser, pero sí es que tu atención, todo tu ser, toda tu atención, todas tus ganas, toda tu fuerza esté puesta en donde debe estar, que es que adorar al Creador. Y entonces descubrir por qué es que el Señor dice que es una señal. Y si te das cuenta, nos distingue del resto. El guardar Shabbat nos distingue del resto. Y el guardar Shabbat por las razones adecuadas y correctas nos distingue del resto. Entonces, es una distinción que el Señor hace con nosotros que somos su pueblo. Tóquenle si quieren un poquito de la puerta para que... Entonces, vamos a seguir con nuestros estudios de los que nos corresponden en este Shabbat. No vamos a seguir en con Génesis, con Bereshit. Hoy, sean pacientes, porque hay muchas cosas muy importantes que decir en este estudio y queremos prepararlo. Bueno, yo lo estoy preparando de una forma en la que pueda ser muy llana, o sea, muy transparente, muy fácil de comprender y que no se repita lo mismo que hemos venido escuchando tantas veces con la creación del hombre y todo lo que corresponde con ello. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Aparte, es una muy buena oportunidad y se van a dar cuenta por qué. Porque hazte cuenta que yo estaba escuchando el estudio de David y yo dije, mira que el Ruach HaKodesh no se equivoca, pues claro que no, es la mente de nuestro Señor, ¿cómo se va a equivocar? Pero dije, el Ruach HaKodesh está llevándonos a estudiar y a enseñar las cosas que van a ser así como, mira, un match unas con otras, ¿no? Y si por alguna razón o motivo hubiese quedado algo pendiente en lo que enseñó David, no es que quedara pendiente, es que el Ruach HaKodesh ya sabe que el estudio que viene lo compensa y lo hace más fuerte, ¿me entiendes? Porque yo estaba escuchando y le decía, bueno, este muchacho, ¿qué se puso de acuerdo conmigo o qué? Pues claro, el mismo Espíritu es el que nos lleva, nos guía, nos enseña y nos muestra lo que debemos estudiar. Porque, honestamente, cuando nosotros nos sentamos a preparar un estudio, pues no, de tu mucha ciencia y de nuestro mucho intelecto, no hay nada, la verdad, es el Señor, ¿no? Entonces, vamos a ir a Proverbios, vamos a estudiar Proverbios y vamos a estudiar la segunda parte de nuestro capítulo 21, que se quedó pendiente porque ya estudiamos la primera parte del 1 al 15 y ahora vamos a la parte 2, que es del 16 al 31 de Proverbios 21. Esta es la parte 32 de nuestro compendio de cómo se llama de estudios de Proverbios, que va del capítulo 21, del verso 16 al 31, ¿vale? Entonces, mira, Néstor, Shabbat Shalom, Néstor, bendiciones también para ti. Baruch Hashem, que están todos ahí esperando el que nuestro Señor se les ha dado la gloria, ¿no? A través de esto, de estudiar la palabra. Fíjate que en el tiempo, por ejemplo, en el que había represión, como en muchas naciones todavía sucede, para estudiar la palabra, y en el tiempo en el que los judíos fueron asediados y perseguidos, inclusive mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y todo eso,
ellos enseñaban, los sabios enseñaban que alabar al Señor o la alabanza al Señor era igualmente de importante, imprescindible y poderosa por el simple hecho de sentarse ahí donde están ustedes a escuchar lo que se estaba enseñando. Ya una vez sentados ahí, escuchando lo que se está enseñando, ya estás alabando al Creador. ¿Y qué te digo del que está sentado aquí enseñando? Hay alabanza al Creador, ¿por qué? Porque se está exponiendo la mente del Señor a través de lo que se enseña en ella. Entonces, en aquellos días que había represión y que no podían cantar y que no podían alabar al Señor, y que casi todas las canciones que se cantaban eran en el corazón cada uno porque no podían emitir más que en voz baja las enseñanzas que muchas veces eran pasadas en escrito o lo que fuese, ¿no? Bueno, pues nosotros sabemos, igual que ellos, inclusive lo veía en las prisiones chinas, en donde está prohibido hablar de Cristo y donde te va muy mal ya estando dentro de la misma prisión, porque muchos de ellos cayeron en prisión por amar, adorar y creer en Cristo. Créemelo, en China está sucediendo y sucede desde hace muchos años, y ya dentro de las prisiones les va todavía peor. Bueno, pues dentro de las prisiones se las arreglan para seguir estudiando la Torah. Entonces viene alguien, les da un papelito, se lo meten por aquí, arriesgándose a que les vaya muy mal, porque algunos han muerto incluso dentro de las prisiones. Se aprenden el versículo, tienen que aprendérselo porque tienen que destruir el papelito, o pasárselo a alguien más para que se lo aprenda también. Y yo veía que en una película decían, nosotros estamos alabando a nuestro Señor y dándole gloria, aunque no nos veas cantar. Estamos haciéndolo a través de estudiar su palabra. Entonces, vamos a darle gloria y honra al Señor a través del estudio de Proverbios. Ahora, quiero que me recuerden, que me recuerden, porque lo hemos dicho infinidad de veces, ¿cuál es el propósito del libro de Proverbios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todos estos aforismos? ¿Se acuerdan que son aforismos, no? Son todas estas frases que tienen verdades inminentes que nos sirven y que nos guían para vivir una vida conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿para qué sirven cada uno de los capítulos y versículos en donde están incluidos los aforismos del libro de Proverbios? ¿Cuál creen ustedes que sería el por qué los estudiamos? ¿Para qué? Para adquirir sabiduría. Exacto, esa es la primera, Esa es la primera. Y esto mismo lo encontramos en el propio libro de Proverbios, en el capítulo 1, ¿no? Y para dar la sabiduría a los entendidos y a los que son falta de entendimiento para que adquieran cordura. Exactamente. Entonces, se los voy a leer tal y como aparecen ahí. Y dice así: para entender sabiduría y conocer razones prudentes, ¿no? Para dar sagacidad a los simples. ¿Y a qué entendemos por simple? ¿A quién entendemos por simple? ¿Quién es alguien que es simple? Alguien que es muy sencillito, que no anda buscando tener muchas cosas. ¿Eso es ser un simple conforme? El término simple es algo que no tiene sabor, algo que no tiene sustancia. Que no tiene esencia, ¿no? No tiene esencia. Es simple. Pues eres un simplón, que de todo te ríes, ¿no? O sea, haces una pasta. claro, sí, es simple. No hay nada. No deja de ser pasta, pero no deja de ser. Entonces, cuando dice que da sagacidad a los simples, ¿qué significa? Que da entendimiento, inteligencia, amplía el conocimiento, ¿no? Entonces, sirve para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, ¿no? Acuérdense, la sabiduría era el primero de los puntos, ¿no? Pero también tenemos que mirar que hay inteligencia y cordura a través de estudiar el libro de Proverbios, porque adquieres las herramientas que te van a enseñar para ser no negligente, sino inteligente. Y para no ser un atrabancado y responder emocionalmente, sino ¿para qué? Para tener cordura. ¿Ok? Cordura. Luego, para entender, les pongo yo aquí, esto ya es un poquito más, ¿no?, de lo que sería, aunque no parezca tan implícitamente escrito.
para entender a Adonai. ¿Qué dice la gente? Es que yo no entiendo a Dios. Yo no entiendo a Dios. O sea, de verdad no entiendo lo que Dios quiere en mi vida. Yo no entiendo por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Yo recomendaría a quien piensa de esa manera y se ha visto implícito en esta misma forma de expresión, es que no entiendo a Dios, que escudriñes el libro de Proverbios. Porque te va a enseñar a entender la mente de Cristo, la mente de nuestro Adonai precioso, la mente de nuestro Señor. Porque ahí en todos estos aforismos, en todas estas frases, está implícito ¿qué? La voluntad de Dios, aplicada prácticamente para la vida cotidiana. Fíjate, dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque Él, para Él y por Él son todas las cosas. Exactamente. Y entonces tú dices, bueno, sí, pero, y entonces, ¿y algo práctico? Hay quien es muy práctico y necesita cosas prácticas. Aquí está el libro de Proverbios. Lo hemos dicho muchas veces y creo que lo repetí en alguna otra ocasión ya. Mientras que los tejilim, los salmos, te dan esa forma y estructura para aprender a relacionarte con tu Creador. En alabanza, en adoración, en todo ruego, en toda ciencia, en toda súplica, ¿no? En esta comunicación preciosa con nuestro Creador. El libro de Proverbios lo que hace es que nos enseña a convivir con los demás. Mientras que el libro de los Tejilim o los Salmos nos hace mirar hacia arriba y tener esta relación vertical con el Señor y nos enseña a hacerlo y nos introduce en la forma correcta para derramar nuestro corazón delante de Él. El libro de Proverbios es horizontal, ¿sabes? Para aprender a desarrollar paciencia, mansedumbre y templanza para con los nuestros, para con los que están al lado. Te prepara para tu diario vivir. Exactamente, te equipa para el diario vivir. Entonces, para entender a Adonai y conocer su voluntad y con ella actuar de forma prudente. Porque la prudencia es algo que no podemos olvidar, que nos da la palabra, nos da el estudio de su palabra y nos capacita. Porque de verdad el ser humano es imprudente por naturaleza. Y tener la prudencia, el contenerte de hacer lo que tú quieras, de la forma que quieras, porque el Señor te enseña cómo y de qué manera te va a dar las competencias necesarias para desarrollarte de manera correcta con los de alrededor. Para dar entendimiento a los necios. ¿Quién es un necio? ¿Qué hemos definido precisamente en este foro, en el libro de Proverbios? ¿Qué hemos definido por necio? ¿Se acuerdan? El que conociendo la voluntad de Dios sigue haciendo conforme a la suya. Eso es un necio. El que conociendo la voluntad del Creador sigue haciéndolo conforme a su voluntad, a la manera que Él quiere, le place y decide. Entonces, este libro, al abrirnos el entendimiento y pensar sobre las cosas que están aquí plasmadas y el cómo reaccionar a ellas, y que nos hace razonar muchas de las veces en ir un poquito más allá para entender de qué está hablando, nos quita lo necios. Porque en algún grado, y no me lo pueden negar, todos somos necios. En algún grado hay necedad dentro de nuestro corazón. Porque en algún grado nuestra carne sigue imponiéndose para hacer lo que ella quiera, ¿no? Entonces, si nos da entendimiento para morir a nuestra carne, eso significará entonces que ¿qué? Que el Ruach HaKodesh está actuando cada vez más en nuestra vida. Porque ¿qué dice la palabra? ¿No? Que el Ruach HaKodesh ¿qué hace? Nos redarguye. ¿Cómo se llama? Nos da entendimiento, nos instruye. ¿Ok? ¿A través de qué? De la Escritura. Entonces, para dar entendimiento a los necios, y aquí viene algo importantísimo, que yo creo que es la base fundamental del por qué no podemos dejar de estudiar el libro de Proverbios. Dar libertad a los cautivos. Éramos cautivos todos, ¿eh? En el pasado éramos cautivos ¿de qué? Del pecado, de la concupiscencia, de los propios deseos de la carne, de vivir desordenadamente,
Entonces, el objetivo es traer libertad a los cautivos. ¿A través de qué? De quitar la necedad de la mente de cada uno de los que lo lean. Entonces, en la última entrega de Proverbios vimos del verso 1 al 15 del capítulo 21. Vamos, pues, a ver en esta nueva entrega el resto del capítulo 21. ¿Vale? Entonces, situémonos todos en Proverbios 21 del 16 al 31. Y acuérdense, los aforismos no tienen que tener relación unos con otros. Son frases que en esta ocasión puede estar hablando de algo que va a la derecha y en la siguiente puede estar hablando que va a la izquierda. No porque se contradigan, sino porque son temas distintos. Aunque muchos de ellos, tú vas a ver que hay secciones completas dentro de Proverbios que tienen un mismo propósito y un mismo fin, de maneras diferentes, entrelazándose, así es. Entonces, el primero, el 16, empieza así. ¿Quién se aparta del camino de la sabiduría acaba entre las legiones de muertos? Acuérdense que hay libertad de que podamos decir, oye, en mi versión aquí no dice eso. ¿Qué dice tu versión? Para poder tener un entendimiento mayor. Entonces, si tiene alguna otra versión que diga algo distinto y que vaya muy diferente a lo que dice la mía, pues es bueno levantar la mano y decir, oye, mi versión dice distinto. De hecho, Eli siempre tiene unas versiones, bueno, la versión que ocupa siempre tiene mucho entendimiento porque es un lenguaje más simple, ¿no? Entonces, ¿quién se aparta del camino de la sabiduría acabará entre las legiones de los muertos? ¿Qué dice tu versión, Eli? Las personas que se apartan del sentido común terminarán en compañía de los muertos. Fíjate, el sentido común lo está entendiendo como sabiduría, ¿no? Porque acuérdense que en la multitud de consejeros, ¿qué? Hay sabiduría. Entonces, por eso lo está mencionando así la versión de Eli, ¿no? La sabiduría la está poniendo como ¿qué? Como el consejo de muchos, ¿no? Pero fíjate, dice que las dos versiones coinciden y convergen en lo mismo. ¿Acaban dónde? Entre los muertos. Ahora fíjate, siempre decimos que para estudiar el libro de Proverbios debemos hacerlo con los lentes ¿de qué? De la visión eterna, ¿no? Siempre decimos eso. Y esta no es la excepción. Porque todo aquel que camine lejos de la senda de la sabiduría, escúchame bien, entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, y por ende el reconocimiento de que Él es mejor y mucho más alto que nosotros, y por ende hacemos lo que nos corresponde hacer en obediencia a lo que Adonai ha dicho, ¿no? Quien se aparte de Él, quien se aparte de esto, terminará como parte de los cientos de miles que terminarán, ¿en dónde? En el lago de fuego, en el último día, en la muerte segunda. Entonces lo que nos está diciendo es que el que se aparta del camino de la sabiduría, si el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, y el temor a Adonai se interpreta, y nosotros debemos interpretarlo como ¿qué? No que tengamos terror a Adonai, sino reverencia, respeto y obediencia a su palabra, ¿no? Quien se aparte de ello terminará ¿cómo? Con las legiones de muertos. Fíjate, es impresionante. ¿Sabes cuántos soldados tiene una legión? 20,000. 20,000 soldados es una legión. ¿Ok? Habla de legiones de muertos. Todo aquel que se separe de estudiar la palabra del Señor, de vivir conforme a su voluntad, inclusive lo hemos visto en muchas de las ocasiones y en muchas escrituras, el que se aparte de la Torá no alcanzará, ¿no? Estar en la presencia del Señor, porque eso significará que no honraste a Dios, que no te importó y que estabas fuera de su voluntad. El fin último de las legiones es la muerte segunda. Pero si no, yo no veo que eso pase, ¿eh? Yo veo tanta gente que hoy tiene tanto dinero, hace lo que quiere, se comporta de la forma que hizo, es más, fue el peor con su familia, fue el peor con su esposa, y él murió sonriendo. ¿Eh? Lleno de todas las cosas que él deseó. Sí, espérate, mijo.
lleno de toda su propia gloria. No, hombre, si vivió y murió como quiso. Ese es el problema. Que en la muerte segunda estarán ahí todos los que vivieron y murieron como quisieron. No como Adonai les enseñó. No como el Señor les mostró. Hace rato hablábamos, ¿no? De lo terrible que era la evidencia clara de que había habido desobediencia en el juicio. Y que se nos recordará la desobediencia dentro del juicio como sinónimo de deshonra para con Dios, ¿me entiendes? Que era mucho más doloroso no solamente estar ahí, sino el que se te recordase que en tu vida no consideraste a Dios. Hace rato yo no lo dije, pero tenía pensado decirlo ahorita porque digo que está como de la mano las cosas, ¿no? ¿Tú te has fijado en estas películas que se ven películas? Y porque las películas representan lo que es la historia o en las historias del pasado. Este caballero que ha sido deshonrado y prefiere morir. Antes de que lo maten, prefiere matarse. No solo eso, sino he deshonrado a mi rey, no, ya no merezco vivir. ¿No? Es más, no merezco vivir porque no hice lo que me correspondía hacer. Y tú dices, ¿estás loco? ¿Vas a quitarte la vida o no quieres, o ya no valoras tu vida porque no hiciste lo que te correspondía hacer? ¿Sabes cómo se llama eso? Honor. ¿Vale? La palabra honor es una palabra muy en desuso en estos días, en esta época. Porque hoy no hay honor que se persiga. No hay honor que perseguir. No sé, lo primero que pienso, voy a decir que siempre estoy encima de eso, el reggaetón, por decirlo así, ¿no? Vamos a poner ejemplo bobo, el reggaetón. ¿Qué de honor hay en una letra de reggaetón? Cuando lo único que se hace es deshonrar a cuanta persona aparece en las letras de reggaetón. ¿Qué honra hoy se está persiguiendo cuando se habla de los derechos, principios y obligaciones de un hombre y una mujer? ¿Qué honra hay hoy? La honra es algo que no importa, porque la honra es algo subjetivo. Cada quien ve la honra como se le antoja verla. Pero no así cuando tú decides ir en pos de la voluntad de Adonai. Cuando nosotros ponemos verdaderamente el entendido de que deshonrar a Dios es la peor de las cosas que podemos hacer en nuestra vida, porque entonces estaríamos diciéndole al Señor, no me importas, no te necesito y no te quiero. ¿Entiendes? Es que me acordé ahorita de lo que estabas hablando de cuando alguien prefería antes de que le quitaran la vida, quitársela por deshonra, la práctica del harakiri. En la práctica, la clásica. De los samuráis, sí. Por haber deshonrado al código ético, claro. O para haber deshonrado a un superior suyo, o haberse deshonrado él mismo. Así mismo, exactamente. Así mismo. Fíjate, ¿hasta qué punto llegaba el nivel, el entendimiento de lo que es la honra para un japonés, un samurái? Y no solamente para un samurái, un caballero de cualquier rey o lo que fuese, que preferían la muerte a la deshonra. Nosotros deberíamos preferir morir antes que deshonrar a nuestro rey. Por esos que se flagelaban, ¿no? Cuando incurrían en algo que no estaba bien. Claro. Pero es que eso es una práctica que no tenía ya, no había honra en ello porque se deshonraban a sí mismos. Se flagelaba. Claro, porque en medio del flagelo no había honra alguna. Era solo infligir un dolor o un daño, ¿no? Pero según ellos era para honrar a... Ya, pero muchos de ellos, la mayoría se degustaban de ese... Hombre, tú veías que realmente no existía tal, ¿no? Era placer, más placer que... Pero fíjate nada más, al día de hoy nosotros deberíamos, en verdad, considerar y regresar al tiempo de decir, nosotros la honra hacia Dios debería de estar por encima de todas las cosas y deberíamos preferir inclusive morir antes que deshonrar a nuestro Creador. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás hablando, Víctor? ¿Estás loco? ¿Cómo que voy a preferir morir antes de deshonrar a mi Creador? Claro, porque te voy a decir algo. Todo lo que el Creador nos ha puesto delante y que es para honra y gloria de Él, es también para beneficio ¿de quién? De su creación. Entonces, cuando nosotros vamos deshonrando a Dios,
al mismo tiempo nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Así es. Por eso algo que yo insisto siempre, y lo vuelvo a decir, lo primero que el Señor restaura en la vida de una persona cuando llega a Mashiach es ¿qué? Su honra. ¿No? El Señor nos restaura la dignidad. Nos vuelve a dar dignidad. La dignidad que perdimos al comportarnos como animales, cuando vivíamos como animales, sin entendimiento, haciéndole caso a nuestros instintos. Entonces, el que se aparta de esto, del camino al Señor, de la sabiduría que te lleva a ponerte a los pies de Él, terminará en las legiones de los que irán camino a la muerte segunda. ¿Vale? Entonces el 17 dice, si amas los placeres, acabarás en la pobreza. El gusto por el vino y los perfumes no te hará rico. Perdón, ¿hay alguna otra versión por ahí? ¿Que quieran que contrastemos? ¿Cuál es? La 17. Es Proverbios, el 17 sí, de Proverbios 21. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. 21-17. Así es. 21-17. Sí, 21-17. Exacto. Los intensos placeres del mundo terminarán ¿dónde? Llevándote a ¿dónde? Al único sitio donde desemboca la soledad, la pobreza, el miedo, la ansiedad, la desesperación, la deshonra. Exactamente. Hay deshonra en ello. Porque si tú vas y buscas solo los placeres, acabarás en la pobreza. Pero va mucho más allá de la sola pobreza económica. La pobreza espiritual es a lo que más deberíamos temer. Claro, porque, ¿sabes? Hay tanta gente allá afuera con tanto dinero que son miserablemente pobres espirituales. Fíjate, Primera de Juan 2.15 dice, Primera de Juan 2.15 dice, la primera carta de Yohanan, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Y es que es claro, si alguien ama al mundo, no tiene el amor de Adonai. No tiene el amor del Padre, dice, que es Dios mismo. ¿No? De la Javá, exactamente. Del Abba, ¿no? Entonces, cuando amamos al mundo, cuando amas los placeres de la carne, terminarás en pobreza tremenda, ¿no? Porque ni los gustos, ni el gusto por el vino, ni el gusto por las cosas placenteras, te va a dar el fin último, correcto. Te dará un fin temporal, intermedio, un placer, un gusto por algo, pero que al final terminará. ¿Se acuerdan cómo terminaban los del primer versículo que leímos? Los que se apartaban del camino en la muerte segunda. El que se aparta de la sabiduría, fíjate, hilando los dos versículos sería muy interesante, ¿no? El que se aparta del camino de la sabiduría, yendo entonces en pos de amar los placeres, ¿no? El gusto por el vino, por las cosas de este mundo, por eso habla de perfumes, ¿no? Las cosas que son banales y que solamente sirven para hacer que se vea bonito, que huela rico. No llevo 3 semanas, llevo 3 semanas a 3 o 4 meses sin bañarme, pero como me perfumo todos los días, huelo rico. Oye, pero es un asco, brother. Hay una otra versión donde dice el número 17, 21-17. Ajá. Quien solo piensa en fiestas, piensa en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza. Claro. Y jamás llega a ser rico. Exacto. ¿Por qué? Porque el que piensa solo en las apariencias de lo que se ve y de los placeres de este mundo, terminará en pobreza. Pero, como Eli decía hace rato,
la más importante no es solo la pobreza, o como cuando yo dije que lo más importante no era la riqueza del dinero o la pobreza del dinero, sino la espiritual. ¿No? Entonces, sí tendríamos que mirar que terminan en un punto terrible, que es la muerte segunda. El 18 dice, el 18 del 21 dice, el malvado pagará el rescate del justo. El impío sufrirá en lugar del hombre recto. El ejemplo más vivido, bíblicamente hablando de esto, sería la historia de Amán, que buscaba matar a Mardoqueo, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasó a Amán? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué le pasó a Amán? La propia horca que construyó para Mardoqueo. Exacto, mira, la Naomi está en todo, Baruch Adonai, bendito Dios, así es. El versículo 10 del capítulo 7 del libro de Esther dice, de modo que empalaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar. Y fíjate que es interesante, por algunas versiones dice horca, que había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Entonces el malvado pagará el rescate del justo. Y lo hará con su propia vida. El impío sufrirá en lugar del hombre recto. ¿En qué momento yo veo tanta injusticia? No me responde Dios. Tranquilo, porque las promesas del Señor no son solo para este mundo. Y tal vez la respuesta no la veas aquí en esta carne tuya, pero el día en que seas despertado y abras tus ojos y estés delante de tus hermanos transformado, adorando al Señor, entonces dirás, gracias Padre, porque no entendía que esto no era para la vida, esa vida que solamente eran 60, 70, 80 años, sino que me has traído a la eternidad. Amén. Terminarán sufriendo lo que ellos mismos desearon para otros. Por eso cuando David y yo empezamos a platicar, nosotros tenemos maneras muy diferentes, yo creo que de todo el mundo, de hablar de las situaciones que están pasando en el mundo, ¿no? O tal vez lo platicamos como un creyente debe platicarlo. Y muchas de las veces ni siquiera es la cuestión de la aflicción de decir, ¡uy, todo está terrible! A veces nosotros lo que decimos es, ¿sabes lo que les va a caer? ¿Sabes cómo van a pagar? ¿Sabes las consecuencias de lo que están haciendo? ¿De qué manera van a ser retribuidas para esos que lo que están haciendo? ¿No entiendes? Porque terminarán sufriendo lo que ellos mismos desearon para otros. Cuidado, cuidado si nos encontramos del otro lado. Porque nosotros estamos mirando hacia el que está en impiedad, actuando de maneras malas. Pero no vaya a ser que nos encontremos nosotros del otro lado y sin que nos demos cuenta terminemos sufriendo lo que deseábamos para otros. ¿No? El día 19, ya me perdí con lo que está diciendo Clarisa ya. Dile que baje un poquito, porfa. Amor, dile. Pero sienta y dile, porque sí soy bastante. Porque ya me voy, ya estoy enseñando lo que le estoy enseñando a las niñas. Gladys ya lo estoy enseñando yo aquí, ¿no? Entonces terminarán sufriendo lo que ellos mismos desearon para otros. Vamos al 19, ¿vale? Vamos al... A ver, espérenme un segundo porque no sé qué pasa aquí, que no lo tengo completo el 19. Espérenme un segundito, Denme un segundo, por favor. Denme un segundito nada más. Porque no sé, a la hora que exporté el archivo, no lo exportó completo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Esperen un segundo. Esto pasa, Denme un segundito nada más. Si quieren empezar a leer el 19. 21-19. Sí. Mejor es vivir en el desierto que como una mujer pendenciera y quisquillosa. Wow. Ahora entiendo por qué dice que nada. Espera.
Más vale, ¿Por qué no me deja enseñarlo? Ya sé por qué no me... vale la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Vale. Esa es otra versión, ¿no? Sí. Wow. Esperen un segundo, déjenme exportar esto para que podamos tenerlo ya. Un segundín, Esperen un segundito. Ahí vamos, ahora sí. Para no leerlo desde el Word, porque luego es complicado estar ahí desde el Word haciendo el asunto. Vamos a ver, esperen un segundito, por favor. Perdona a los que están a la distancia también ahí, que están esperando, hombre. Ya lo que dice esta, A ver, ¿qué dice? Mejor es habitar en el desierto que con una mujer encellosa, deslenguada e iracunda. Wow. Eso sí está más potente todavía, Deslenguada, dice. Deslenguada. No, hay una, miren, más, vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Wow. Fíjate nada más, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. Voy a usar la versión del Word que traigo aquí, espérenme. Vale, vamos a ver. Ahí está. Estamos en el 19, ¿no? Ok. Ya, perdónenme, Dice, es mejor vivir en el desierto que convivir con mujer. En mi versión dice, peleonera y agresiva. Que se queja y busca pleitos. Ahora, yo te voy a decir algo, Hombres, no está hablando solo de mujeres, Está exactamente como, leámoslo, cónyuges. Perfecto, Eliseo, eso estuvo muy bueno. Es mejor vivir en el desierto que convivir con un cónyuge peleonero o peleonera y agresivo o agresiva, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, hace muchos años encontré este texto en una página cristiana que hablaba sobre este versículo. Cito la fuente de la cual es esta porción, ¿no? Así se llamaba Biblia Bendita, donde lo saqué. Y decía, este versículo nos invita a considerar nuestra situación actual en relación a nuestras relaciones interpersonales. Y pregunta, ¿tenemos alguna persona en nuestra vida que nos haga sentir mal, que siempre busca pelear y discutir con nosotros? Si es así, es importante considerar de esas personas, es importante considerar si esas personas que están contribuyendo positivo o negativamente en nuestra vida, y nos dice a tomar decisiones adecuadas. ¿Nos está influyendo o está contribuyendo de manera positiva o negativa en nuestras vidas a decidir cómo? ¿A tomar las decisiones adecuadas? Además dice, como cristianos, debemos buscar relaciones que nos permitan crecer en nuestro camino en la emuná o en la fe y que nos ayuden a seguir en el camino del Creador, de Adonai. Las relaciones tóxicas y negativas nos alejan de ese camino, por lo que debemos aprender a reconocer y alejarnos de ellas. Ahora, eres casado, brother, no te puedes alejar de ellas. No te puedes alejar de tu esposa. Lo que tienes que alejarte no es de la persona. No está hablando de alejarte de la persona, sino de exactamente. Vete de ti. Lech lecha, como dice nuestra parashá, ¿no? De la semana. Salir de ti mismo. Y sabes, lo más importante, y te vas a encontrar y enfrentar con esto, es que tienes que salir. Inclusive muchas veces nosotros mismos vamos a ser esa persona, ¿no? Salir de la toxicidad. Tú mismo, dejar de ser esa persona tóxica. ¿Me entiendes? Dejar de ser la persona tóxica que está haciendo daño en la relación. Espérenme un segundo, déjenme. Ponzoñosa. Exacto. Por eso dice el versículo, ¿no? Decía algo de ponzoñosa, ¿no? En el versículo que leíamos, en una de las descripciones. Ahora sí, ya estoy aquí, mira ya. Es que es mucho, no, mira, no lo exporta, no
No pasa nada. Continuemos, ¿no? Además dice, en conclusión, el versículo de Proverbios 21:19 nos enseña la importancia de valorar nuestra calidad de vida y reconocer cuando una relación o ambiente es tóxico para nosotros. Debemos buscar relaciones que nos edifiquen y alejarnos de las que nos perjudican. En conclusión, diría yo, no tienes que alejarte de la persona, porque lo que está diciendo aquí, cuando te dice que te alejes de lo que no te edifica, no significa que te alejes de la persona que no te edifica, sino que te alejes de vivir de la forma tóxica, agresiva, mala, ¿no? Y que aprendamos a reconocernos y alejarnos de ello. Pero no de la persona que tenemos enfrente. Porque tenemos que entender esto. Cuando las dos personas son creyentes en un matrimonio, ¿no? Y esta persona es sumamente tóxica y está ejerciendo toxicidad hacia la otra persona. Esta persona lo que tiene que hacer es que, como Proverbios 21:19 dice, que tengo que alejarme de lo tóxico, pues entonces me alejo de ella. No. Me divorcio. Me divorcio, ¿no? No, ese no es el punto. No, no dice habitar en la azotea. Habitar en la azotea, bueno, fíjate, te vas a habitar en la azotea, ¿no? ¿Tienes En el azotea? rincón de la azotea. Y si no tienes azotea, pues ya fuiste, ¿no? En la bañera, Te lanzas de la ventana. ¿no? O te lanzas por la ventana, pues no. Como pajarito ahí en la cornisa de la ventana vives, ¿no? Pues no. Tendrás que aprender a reconocer eso tóxico, pero no en la persona de enfrente, porque por eso les decía, son dos creyentes. La persona tóxica tiene la obligación y está llamada, ¿no? Convidada y demandada a obedecer a Adonai, a reconocer lo mismo que estamos viendo y alejarse no de la persona tóxica, sino de ser una persona tóxica. Tendremos que llegar a la conclusión que la toxicidad en la relación que nosotros tenemos que observar, la toxicidad que debemos observar de nuestra relación como creyentes verdaderos en Mashiach, no es la de mi cónyuge, sino mi propia toxicidad. Porque en la medida que cada uno de esta pareja haga eso, terminará entonces dando gloria a Dios, respetando y dejando de ser tóxico, respetando y amando a quien tiene enfrente. Conocemos a una persona Uh-huh. que él admite, esa persona admite que es dañino, Sí. pero está ese punto donde, vale, ya sabes que eres dañino, lo admites, pero ¿qué haces al respecto? Nada. Exactamente. Y sí, lo admite, no, es que yo soy así, yo soy, a ver, yo sé por qué me está pasando eso, porque yo soy, pero no hace nada al respecto. Claro. ¿Y entonces qué pasa? Que entonces caes en la categoría que hemos dicho ya de necio. Exactamente. Conociendo el bien, hacemos el mal. ¿Y qué dice Santiago? Que eso se llama ¿cómo? Pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno o conociendo lo bueno hace lo malo, eso es pecado. O sea, será como una mera rebeldía ya delante de Adonai. Entonces, cuando leemos nuestro verso, pueden volverme a leer el texto base para no tener que regresar. Es que el Word se hace un rollo para regresar. ¿Cómo dice nuestro texto 19? Es mejor vivir en el desierto que con una mujer contenciosa y maliciosa. Es mejor vivir en el desierto, ¿no? Que con una mujer contenciosa. Ok, pero ¿sabes qué? Ok, de mal genio y mala, ¿no? Entonces yo te voy a decir una cosa. Cambiemos en la perspectiva. Tú eres la persona contenciosa. ¿Te parece bien que alguien quiera vivir mejor en el desierto que junto a ti? Es que tenemos que mirarlo desde varios ángulos, ¿no? Porque si nos quedamos solo en el verde, la persona tóxica sí es retóxica. No, a ver, igual el tóxico soy yo. Y me voy a quedar solo como un pedacito, como un granito de arena en el desierto. Eso es lo que quiero. Estoy anhelando en mi vida estar solo porque nadie me soporte. Claro, y por eso nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de decir, voy a ir en contra de lo tóxico, pero no de mi pareja, sino de mi propia toxicidad. ¿Se acuerdan de este versículo que siempre decimos, no? Que mires al de enfrente como a quién? Superior. Como a tu superior. Para poder llegar a eso, tienes que mirarte tú primero como siervo.
morir a tu carne, morir a ti mismo. Entonces, apliquémonos esto en el versículo y miremos cómo es que nosotros debemos actuar. Fíjate, yo agregaría del texto que saqué en esa ocasión y que se los cité ahorita, yo agregaría ya de mi pluma y letra, ¿no? Debemos aprender a reconocer cuando nosotros mismos somos esa persona tóxica e ir delante de Yehoshua HaMashiach, arrepentirnos y pedirle que nos ayude a dejar de ser lo que hasta hoy hemos venido siendo. Mira, Yehoshua dice con sus palabras en Mateo 7:3, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen los otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de otro hay una basurita y no te das cuenta de que en tu ojo hay un ramal. Claro. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si tú tienes en tu ojo una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo de la otra persona. Exactamente. No mires en el ojo ajeno lo que muy seguramente tú tienes multiplicado en tu propia vida. En el budismo coloquial, cuando veas a tu vecino sus barbas cortar, Pon las tuyas a remojar, ¿no? más de lo mismo. Es en verdad importante que nosotros podamos entender esto. Porque, ¿sabes? Estamos acostumbrados a señalar. ¿Se acuerdan de lo que dijimos hace mucho tiempo de cuando señalamos? Y estamos señalando así. Así señalamos, ¿no? Y que te acuerdan de lo que decíamos, ¿no? Pero Tres deditos te te señalan a ti mientras uno señala al de enfrente. o dos, ya si lo haces así. Muy probablemente, tú eres más culpable que el que está señalando. ¿No? Entonces, no es viable ni es aceptable vivir en un desierto, ni preferible vivir en un desierto porque no tenemos la capacidad de salir de un ambiente tóxico, provocado inclusive por nosotros mismos. Fíjate que en la parashá que estábamos estudiando la semana, la de Lech Lechá, que cuando Abraham sale a la guerra, ¿no? Dice, en contra de todos los que fueron y capturaron a su sobrino Lot, Sí. que en su propio terreno ellos cayeron en pozos de brea y ya no salieron jamás. ¿Me explico? Sí. Ya, aún conociendo eso su propio terreno, porque era donde hicieron el plan estratégico de la guerra, Claro. ellos cayeron en sus propios pozos de brea y murieron allí. Así es. Sí. Así es cuando nosotros vamos y queramos, no sé. Sí, es que es así. Vas a terminar cayendo en tu propia toxicidad Exactamente. por no decidir salir de ahí. Tu propia ponzoña. ¿No? Tu propia ponzoña. Fíjate. Esa palabra la traes hoy, pero fina, ¿eh? Ponzoñoso. Así es. Y es así, ¿no? Entonces, el 20 dice, riquezas y perfumes hay en la casa del sabio. Fíjate, ¿te acuerdas hace rato que decía nuestro El que las versículo? busca se quedará pobre, o sea, carecerá de toda inteligencia. Claro, el que esté por ello solamente, el que esté a ir solo por las riquezas, el que esté para ir solo por las cosas que den placer y beneficio, terminará donde decía nuestro versículo, La pobreza. en la pobreza. No conocerá. Pero fíjate, una característica del que es sabio es que hay riquezas y perfumes, no como consecuencia de habernos perseguido eso, ¿no? Sino como que, hace rato decíamos que, durante la comida, que nosotros no vamos en pos de ¿qué? De la añadidura. Nosotros no luchamos para alcanzar la añadidura, sino al Creador que nos da la añadidura. Buscar las cosas del reino y entonces vendrá ¿qué? La añadidura. ¿Qué es la añadidura? Pues la misericordia, el favor de Dios, todo lo que queremos. Entonces, las riquezas y perfumes hay en la casa del sabio, dice. En la casa del necio solo hay despilfarro. Porque el que es entendido y conoce al Señor, las riquezas no las tiene por meta, sino como ¿qué? Como consecuencia. Desperdicio. Como un fruto. Nada más. Hice lo que me correspondía hacer y tuve una retribución correcta. Pero no persigo la retribución,
sino persigo hacer lo que me corresponde, ¿no? Hay riquezas y perfumes, pero por causa de su vanidad, pero no por causa de su vanidad ni de su avaricia, sino a causa de su ¿qué? Diligencia, prudencia, sabiduría, ¿no? Quien obra y actúa correctamente, ¿qué sucede? Que tendrá retribución de haber vivido de esa manera. Y no solo aplica esto para las riquezas materiales, sino espirituales. Acuérdate que cuando veamos todo lo que está hablando Proverbios, aplícalo no solamente a lo que es material, sino también a lo espiritual, ¿no? Mientras que en la casa del necio solo hay carencia, ausencia y dolor, ¿no? Fíjate, el que conociendo la voluntad de Adonai hace lo que le place, termina haciendo ¿qué? Un necio. Pues tenemos que entender que el que despilfarra y el que hace conforme a el corazón de alguien que no conoce al Señor, terminará siendo un necio. El que pone sus ojos y su atención sobre las riquezas, lo que tiene que haber venido por añadidura, entonces terminará siendo un vil necio, ¿no? Vamos entonces, el que seguiría sería el 21, ¿no? 21. Vale, perdón que me tarde un poquito, pero es que este Word es medio raro. Entonces, el 21 dice, ve en pos de la justicia y la misericordia y hallarás vida, justicia y honra. ¿Viste? ¿Qué decíamos de nuestro verso anterior? Que estas cosas, la misericordia, la justicia y la honra, son consecuencias de ¿qué? Una vida piadosa. Perdón, más bien, la misericordia, ¿sí? La justicia, ¿son consecuencias qué? De una vida ¿qué? Piadosa, dices, ¿no? Pues sí, de quien vive conforme a la justicia, pero no propia, sino conforme a la justicia ¿de quién? De su Creador. Si busca la justicia y el amor, encontrarás vida, justicia y riquezas. Exactamente, la misericordia de tu Creador. El que busca justicia y bondad, encontrará vida y fama. ¿Cómo dice? El que busca justicia y bondad, encontrará vida y fama. Claro, ¿no? Y tengo otra que dice, el que busca la justicia y el amor inagotable, encontrará vida, justicia y amor. Amén. Y eso dice, el que se esfuerza por hacer el bien y obras de bondad alcanza vida, éxito y honor. Fíjate nada más, como consecuencias de buscar ¿qué? El bien. Hacer las obras bien. ¿De hacer las obras de quién? Que de antemano preparó para Del Creador, claro. Esas obras que de antemano, como dice David, fueron puestas, creadas y diseñadas para que nosotros lo vivamos y con ello demos honra y gloria a su nombre, sí, pero vivamos vidas llenas del favor de Dios. ¿A qué justicia se refiere Salomón o Shlomo cuando escribe este versículo? La justicia a la que se refiere aquí Salomón es la justicia conforme a la voluntad del Eterno, no la justicia humana, que no alcanza para nada. No hay justicia más perfecta que la de Hashem. Mira su obra de misericordia y amor en la cruz. Cualquiera que te diga es que ¿cómo puedes decir que Dios te ama? ¿Cómo que me dices que Dios me ama? ¿Qué no ves cómo vivo? ¿Qué no ves la pobreza que tengo? ¿No ves que mi hijo enfermó? ¿No ves que perdí hace unos meses a mi hijo? ¿No? O a mi padre, o a mi madre, o lo que sea. Y entonces a esas personas tú tienes que decirle, ve a la cruz y busca a quien estuvo en la cruz. Y te vas a dar cuenta de lo que es la verdadera misericordia. Se dio a sí mismo para cumplir toda justicia e ir en pos de la voluntad del Creador, ¿no? Que es el mismo. Entonces, ir en pos de la voluntad de este Creador te llevará a ser ¿qué? Lleno de misericordia, lleno de mansedumbre y lleno de templanza. Y todo el que te conozca conocerá la justicia de Elohim en tu vida. Si tú vives y actúas conforme a la voluntad de Adonai, entonces ¿qué? La gente que te rodea, la gente que te voltea a ver, estará viendo ¿qué? La voluntad de Adonai.
¿no? Y entonces la justicia que tú emanarás en tu manera de actuar, en tu manera de vivir, ¿será la justicia de quién? De Dios. El salmista dice, guíame conforme a tu camino de justicia y andaré a la luz de tu verdad. Amén. Y todo el que te conozca, conocerá ¿qué? La justicia de Elohim mismo. Y eso nos dará ¿qué? Honra. ¿No? Nos dará honra. Que no será para ti, sino para quién. Para quien representas en tu vida cuando obras de esa manera. ¿Tú a quién representas cuando haces las obras del Señor? Al Señor, Adonai. Y entonces cuando vengan los halagos a ti, ¿qué vas a hacer en el momento? Pasarlos así como van. Esto no es de mí, porque no vivo más yo. No proviene de mí. No proviene de mí, sino ¿de quién? Del de arriba, ¿no? Y Del Creador. dice que nosotros somos lo que comemos. De Claro, igual manera, claro. La abundancia de tu corazón para tu boca. De los frutos de tu vida será a quien sirves. Hemos dicho muchas veces que nosotros tenemos que comportarnos como ¿qué? Como embajadores. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Es quien representa a quien está, de quien está viniendo, ¿no? Es un representante. Entonces, nosotros somos representantes de quién en esta tierra? De Yehoshua, de Adonai. Porque la mente de Dios está en nuestra mente y ya no hacemos conforme a nuestra mente, sino conforme a la mente de Él, ¿no? El 22 dice, el sabio conquista la ciudad más protegida y derriba la fortaleza más confiable. ¿Quién es sabio en esta tierra? ¿A quién Adonai toma por sabio? Vamos a la más fácil. ¿Quiénes pongo aquí? ¿Se le puede conocer como un hombre entendido? Como bien acaba de decir Pili, ¿no? A quien actúa, vive y obedece la palabra de Dios, ¿no? Proverbios 24:5, ¿qué dice? El hombre sabio es fuerte y de No, otra vez. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, el hombre docto. Fíjate, me gusta más la versión que tengo yo aquí, que es la Reina Valera contemporánea. Y dice, es mejor ser sabio que ser fuerte. Es mejor tener ciencia que mucha fuerza. ¿No? Porque ahí tienes al que está súper trabado, fortote, así, intentando abrir, empujando, y entonces el inteligente dice, oye, aquí está el pasador, brother. Espérame, ya, tu fortaleza no la necesitamos. Claro, y se abre la puerta, ¿me entiendes? Un hombre sabio es mejor que un hombre fuerte, también dice. Exactamente. Un hombre que tiene prudencia es mejor que una gran propiedad. Exactamente. ¿Que eso habla de qué? De inteligencia. Ahora, Eclesiastés 9:16. Así que a pesar de que yo digo que la sabiduría es mejor que la fuerza, no obstante la sabiduría del pobre es despreciada. Nadie presta atención a lo que él dice. Exacto. Fíjate lo que dice mi versión. Entonces me dije, diciendo Shlomo, ¿no? Salomón, la sabiduría puede más que la fuerza, aun cuando la sabiduría del pobre sea menospreciada y no se presente atención a sus consejos. A la luz de estos últimos dos versículos que hemos leído, les pongo yo aquí, podemos llegar a una conclusión. La sabiduría en la vida del hombre garantiza el éxito en lo que emprenda o de lo que emprenda. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? La sabiduría de Dios aplicado en la vida de un hombre garantiza ¿qué? Éxito. Por eso me acuerdo que, creo que era en los Gedeones, cuando estábamos en los Gedeones, en alguna ocasión hubo alguien que hizo una presentación y que le preguntó a todo el mundo, ¿cuál es el éxito del hombre? ¿Cómo te das cuenta que un hombre es exitoso?
Y entonces todos ya sabes, ¿no? Pues responden, oh, pues cuando tiene dinero, cuando tiene un matrimonio hermoso. En el banco. ¿No? Sí, sí, pero pídele su cuenta de banco y sabrá si es exitoso, ¿no? Pregúntale a su mujer, me acuerdo que alguno dijo, ¿no? Y entonces sabrá si es exitoso. ¿No? Porque tener un éxito en el matrimonio es sinónimo de wow, ¿no? Su familia. Pero la realidad es que el éxito en su casa, el éxito de un hombre, se tiene que medir sí o sí en cuanto obedece a Dios. Porque mira, ¿de qué te sirve tener a tu mujer muy contenta si la estás destruyendo? Con eso mismo que le estás dando. Es que mi mujer es tan caprichosita que me pide tantas cositas y yo como la amo mucho, se lo doy todo. La estás destruyendo, brother. Mis hijos pequeñitos, es que son tan inocentes. Tiene 31 años, brother. Ay, bueno, no está tan pequeñito, pero es un vagales. Deja de darle lo que le estás dando porque lo estás convirtiendo en algo peor de lo que ya era. O por tu causa está siendo así como es. Deja de hacer lo que haces. No, es que todo hombre exitoso debe darle a su familia. No es cierto. El éxito de un hombre está en función, y íntimamente relacionado, proporcionalmente relacionado a su obediencia a Dios. Entonces, ¿quieres ser una mujer exitosa? ¿Quieres ser un hombre exitoso? Ve en pos de su palabra, obedécela, y entonces empezarás a ver el favor de tu Creador. ¿No? Ahora bien, les pongo yo, ¿qué sabiduría es la que da éxito al hombre? ¿Cuál es la sabiduría que da éxito al hombre? Vamos a leer a Jacobo, Santiago 3:13, el mal llamado Santiago, Jacobo 3:13 al 18. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Pregunta, Jacobo. Sí, Santiago. Sí. 3, del 13 al 18 dice. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo. Santiago Jacobo no se cortaba, Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia ¿de qué? Sabiduría. De la sabiduría. Entonces, el que diga ser entendido, el que diga ser sabio, que lo demuestre con su propia conducta. Por medio de hacer acciones y realizar cosas con la humildad propia de la sabiduría. Cuando habla de la humildad propia de la sabiduría, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería la humildad propia de la sabiduría? ¿Cuál es la muestra más clara y contundente de la humildad propia de la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Nuestro Señor es la muestra más grande de sabiduría, porque por eso dice que el principio de la sabiduría, ¿no? Y el temor a Adonai nos llevará a tener que su mente, sus pensamientos y vivir conforme a su voluntad. Entonces, cuando dice aquí, ¿no? Dice la humildad propia de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? ¿Y cuál es la humildad propia de ello? Se humilló a sí mismo. De ser el todo, el Abba, hasta disminuirse de tal forma de ser ¿qué? El más pequeño, el siervo. Aprendamos entonces, ¿no? De esa sabiduría, ¿no? La humildad propia de la sabiduría. ¿Sabes cómo se llama eso? Morir a tu propia carne, morir a ti mismo, para poder vivir entonces en la voluntad del Padre. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. No, es que yo soy súper humilde, yo tengo la sabiduría del Señor, yo soy entendido y sabio. Pero, brother, pura amargura en tu corazón, hijo.
¿De qué me hablas, no? Pura envidia, pura rivalidad. No tienen de qué presumir, dice, y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, ¿qué? Terrenal. Animal. Estrictamente humana. Y mi versión dice diabólica. ¿Cómo dicen otras versiones? Animal, ¿qué? Diabólica. Termina todo. Sí, pero ¿cómo dice el texto? Humana, Sino que es terrenal, ¿qué? terrenal, animal y diabólica. Y diabólica. ¿No? Más que animal, a mí me gusta cómo dice esta versión, porque dice estrictamente humana. Y el humano es tan corto en su entendimiento, ¿no? Que nunca se va a asemejar a la sabiduría de Dios. Y por eso termina siendo... Ahora, la sabiduría del hombre no entendido, del hombre natural, ¿cómo decíamos hace rato? No era natural, sino era ¿qué? Simple. La sabiduría del hombre simple, ¿quién está, o más bien la pregunta sería, ¿quién está detrás de la sabiduría del hombre simple? Del hombre que no es entendido, del hombre que no tiene a Dios. Hasatán. Exactamente. Hemos dicho tantas veces que cuando no estás en el camino de parte de Dios, estás en el camino de parte de ¿quién? Del enemigo, del mal, ¿no? Entonces, termina siendo estrictamente ¿qué? Estrictamente humana y ¿qué? Diabólica, ¿no? Humana y diabólica. Y dice el 16, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo ¿qué? Pura. Y además ¿qué? Pacífica. Y además ¿qué? Amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina, dice mi versión, ¿no? ¿Cómo dice la tuya? ¿Sí? Compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Así es, cariño. ¿Me puedes un poquito más de agua, por favor? ¿No? Así es. Ecuánime y genuina, dice, de buenos frutos, sincera, ¿no? Y el 18 dice, y el fruto de la justicia se siembra ¿en qué? En paz para los que trabajan, ¿por qué? Por la paz. Qué hermoso, ¿no? Porque todo aquel que esté lleno de ese fruto de justicia, que se fue sembrado en paz, que no fue sembrado en amargura, ni en envidia, gracias cariño, ni en rivalidad, ¿no? Sino que fue hecho con los buenos frutos de la genuina verdad. Amén. Entonces, el 23, ¿qué dice? El verso 23 de nuestro texto base, en Proverbios 21, dice, el que cuida su boca y su lengua se libra de muchos problemas. En el tuyo dice angustias. Fíjate. Claro, todo problema lleva angustia, ¿no? Y toda angustia es un problema, ¿no? El que cuida su boca es entonces un ¿qué? Un hombre prudente, respetuoso, diligente, no emite juicios, no es negligente y es inteligente y muy diligente, ¿no? No emite juicios, ni juicios falsos, ni juicios a la ligera, y resguarda a la integridad y la honra. Fíjate lo que le estoy poniendo aquí, resguarda la integridad y la honra de quienes lo rodean. Mi pregunta que te voy a hacer en este momento es una pregunta que de verdad no me la contestes ahorita, pero llévatela a casa y recapacita en lo que te voy a decir.
tu manera de actuar, tu manera de ser, lo que hablas, lo que expresas y la forma que lo haces y lo dices, el propósito de eso es buscar la integridad y la honra de quien te rodea. El Chavilón hizo cara así de... ¿no? Esto es para todos, ¿eh? Capaz cuando yo llego aquí, el Señor me puso una arrastrada, pero así de... me trapeó la casa entera conmigo. ¿Entiendes? Eso va de la mano de Corintios 13. Claro. No busca lo suyo, Claro. no se envanece, No se busca su engaña, propio interés. sino todo lo contrario, busca el bienestar del prójimo. Así es. El que cuida su boca es prudente, respetuoso y diligente. No emite juicios falsos y resguarda la integridad y la honra de quienes lo rodean. Y en el 18, Proverbios 18, 22 dice, la lengua tiene el poder de vida y el poder de la muerte. Claro, Aquellos que la gobiernan han de comer sus propios frutos. claro. Pero fíjate nada más, ¿eh? Ojo, no es solo lo que digas, sino cómo lo digas. No es solo lo que hagas, sino cómo lo haces y con qué intención lo haces. La intención es buscar, resguardar la integridad y la honra de quien te rodea. Es que esa es nuestra intención, tiene que ser nuestra intención. Ese es el deber ser. Ese debería ser el deber ser de todo verdadero creyente que busca honrar y dar gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿sucede hoy en tu vida? Ya te digo, no me contestes ahorita, pero llévatelo. No seamos como Santiago, que cuando dice, como dice Santiago, que el que mira al espejo y después se olvida de las imperfecciones de su cara y anda pensando que es el dandy más dandy del mundo. Que no voltees a la escritura y después cuando te voltees la cara te olvides de la escritura y se te olvidó lo que estaba diciendo. Llévate esta pregunta en tu mente. Llévate esta pregunta para tu casa. ¿Cuál es el motivo, la razón y qué es lo que estás buscando en tus relaciones con la gente que tienes alrededor? ¿Buscas desesperadamente la honra y la integridad de quien te rodea? La pregunta sería, ¿buscamos agradar al Señor de la forma como actuamos? No, o sea, No, es que espérame, ese es el vehículo por el cual vas a llegar al resultado final. Pero la pregunta no es, ¿buscamos? No. ¿Cuál es la actitud que hoy tienes en tu vida? ¿Resguardas la integridad y la honra de quien te rodea? Bueno, eso habrá que contestárselo al Señor. Igual y hoy en la oración de antes de dormir, ¿no? eso significa predicar el Evangelio. Claro. Significa presentarte como un siervo del Señor. Mirar al de enfrente como a tu superior. Resguardar y cuidar del que está delante de ti. Prepararte sabiendo que no hay una viga, no hay un pedazo de ramo en tu ojo para que tú puedas con libertad decir, mira, Claro. Y cuando llegues y quites la viga que hay, la basurita que hay en el ojo ajeno, lo hagas buscando la honra y la integridad de quien lo hagas. Por eso no es una respuesta sencilla. Momento. Amén. No es una respuesta sencilla, pero que tenemos que preguntarnos todos y contestársela a Dios. ¿Busco en verdad eso? ¿Busco la integridad de quien tengo alrededor mío? ¿Resguardo a quien está a mi alrededor en mi manera de actuar, en mi manera de responder, en mi manera de hablar? Esto va mucho más allá. ¿En mis pensamientos? Porque sí, yo soy de los que llego y cuando estoy delante de la persona, hablo bien de esa persona. Mira, trato de cuidarle íntegramente. Soy una persona que busca, pero apenas se da la media vuelta y digo, oh, si no fuera porque te amo, Señor. ¿Cómo? Hipocresía. Hipócrita. Así es. El 24 dice, ibas a decir algo, cariño. No, es que tengo una concordancia aquí cuando dice del 24, dice, nombre reprobable merecen los que tratan a otros con ira y escarnio. Claro. Bueno, pero el 24 no hemos leído, el 24 vamos a leer apenas. Y dice,
Al que es burlón y soberbio, también se le llama insolente. Vale, que me gustaría... Eli, léeme tu versión. Los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. Exactamente. Son arrogantes y altaneros, dice, ¿no? Burlones, orgullosos y altaneros. Fíjate nada más. Esto es todo, les pongo yo aquí, esto es el que es todo lo contrario del verso anterior. Porque mientras el verso anterior está buscando ¿qué? La integridad, la dignidad y el bien de quien les rodea, el que es un burlón soberbio e insolente busca todo lo contrario. Entonces, yo te voy a decir algo, A veces nosotros decimos, no hombre, yo soberbio, burlón e insolente, para nada. Pero no buscas la integridad de los que te rodean. Puede haber algo de indolente ahí, y de insolente en ello. Puede haber algo de soberbio y burlón en tu actitud. Porque ¿sabes qué pasa? Que uno no tiene que burlarse de alguien, ¿no? Riéndose. No, no es necesario. No es necesario. Cuando a veces te vanaglorias del dolor ajeno, hay burla. Cuando no vas y ayudas al que tienes enfrente, cuando no vas y sufragas sus necesidades, o si le ves que está sufriendo y no le bendices, puede ser que también estés cayendo en un estado de burla, ¿no? De soberbia. Y termine siendo un insolente, ¿no? El 25 dice, ya vamos a acabar. El perezoso se muere de deseos, pero no es capaz de ponerse a trabajar. Está increíble, es que de verdad es increíble. Proverbios me encanta porque es así como de la vida diaria, brother. O sea, es que, mira, el libro de Proverbios es como la casa del jabonero. ¿Saben cómo dice ese dicho? En la casa del jabonero, el que quema, el que no cae resbala. El que no cae resbala. ¿Me entiendes? En la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y así es en el libro de Proverbios. Es para todos, exactamente. Nos da para todos y por estaturas y orden, El 25 dice, el perezoso se muere de deseos, pero no es capaz de ponerse a trabajar. Otra versión dice, fíjate, yo voy a leer la textual, ahorita me leí la que tengas, la de Eli, me gusta mucho el contraste con la de Eli. Fíjate, la textual dice, los deseos del perezoso lo matan, pues sus manos no quieren trabajar. ¿Qué dice la tuya, Esther? Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Exactamente. ¿Cómo puede ser que tus propios deseos te maten o te hagan morir? Fíjate, les pongo yo aquí. El deseo se consume el perezoso, pues sus manos no quieren trabajar. Exactamente. Recuerda, les pongo yo, que muchas veces en el libro de Proverbios, así como en toda la bendita escritura, tendremos que mirar desde más de un ángulo para poder entender lo que está diciendo. No se refiere a la muerte física este versículo, aunque podría ser. Y vas a ver por qué. Mira, escucha. El perezoso, el que no quiere hacer el mínimo esfuerzo en su vida, tanto físicamente como espiritualmente, siempre toma atajos. Llevará a cabo prácticas que le hagan conseguir sus objetivos de una u otra forma en el menor esfuerzo. A mí se me viene hacia la mente enseguida la mentira, el engaño, el robo, la extorsión, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Piensa en el que decide vender droga, ¿no? Incurriendo en una infinidad de pecados que ni siquiera se ha dado cuenta que está ahí, ¿no? Ganará en pocas horas lo que otra persona con un esfuerzo loable y honestidad tal vez gane en una semana o en un mes, Pero también se le irá todo en un instante Espera. y no tendrá fruto. Pero a este
¿no? El perezoso tendrá repercusiones en más de un sentido su pereza. De hacer, o sea, de no hacer lo que es honesto. Entonces, la retribución, como bien decía mi esposita, y la recompensa de haber hecho eso, tú sabes en qué termina. En muchas veces termina en muerte física. Claro. Muchos de ellos van a morir espiritualmente. Y igual hubiera sido mejor morir físicamente que vivir muerto, porque eres un muerto viviente, ¿me entiendes? Pero en muchas ocasiones, y por eso les decía, que también traerá muerte física. Habrá muerte en lo espiritual, pues la paga del pecado es muerte. Y tristemente también puede haber muerte física. ¿Cuántos no mueren en prácticas que dan a ganar mucho en muy poco tiempo? Es más, hasta la fama, ¿no? La factura, les pongo yo aquí, es muy alta para quien actúa de esa manera. Es más, mira, no nos vayamos tan arriba en el sentido de pensar en un dealer que vende droga, ¿no? Piénsate, es que me gusta aterrizarlo, aterrizarlo a nosotros. ¿Cuántos de ustedes hizo en lo que México se llamaba un acordeón? ¿Cómo se llamaba en sus países? Chuleta. La chuleta. En México era el acordeón, ¿no? Que era poner las respuestas del examen en un papelito que después ibas a sacar. ¿Cómo? ¿Chivo? Fíjate, en Guatemala era el chivo, ¿no? Pero era plagiar. No, pero plagiar es otra cosa, ¿no? Porque plagiar es... Así le dicen al plagio. Bueno, fíjate, ¿no? El plagio en Perú, ¿no? La acordeonzota, ¿no? En México le llamaban acordeón porque agarraban y hacían un papelito y otro papelito, y cuando abrías eso era un acordeón, ¿no? Que tú ibas a ir pasando el acordeón. ¿En qué acababa cuando te descubrían el acordeón? Reprobado. Mira, No era solo el reprobar. pudiste haber sacado un 6 sin el acordeón, pero gracias al acordeón no llegaste ni al 6. Ni al 6. Pero no es solo eso. Vergüenza. Había una deshonra y una vergüenza ahí y que el maestro jamás volviera a creer en ti. Y ya dudaban cuando sacabas una buena. Ya. O sea, y si te habías esforzado y sacabas ya un 7, un 8, el de las acordeones, vuélvelo a hacer y te quiero mirar, ¿no? ¡Qué vergüenza! O sea, ¿ves que no tenemos que ir hasta el que se vuelve narcotraficante o dealer del narcotraficante o el que se vuelve un sicario para andar ganando? Si tú supieras, ¿verdad? En México, ¿por cuánto un sicario no hacía tonterías? Minimizar, o sea, muy poco. Pero, ¿sabes? Era más fácil para muchos así. Y así como para muchos era muy fácil. Y luego, fíjate, lo peor del caso es que en el acordeón esta de la que hablamos en la escuela, no era ni fácil. Hay que escribir con... Ya a veces ni te servía. La esperanza de quien hacían acordeón es que al haberlo hecho tan pequeñito y haberlo repetido tantas veces porque te equivocabas, terminabas aprendiéndolo. ¿No? Pero sí te das cuenta de qué va esto. ¿Cuánta deshonra puede haber en querer hacer las cosas sencillitas y fáciles? La pereza te llevará a la muerte. Sencillo, ¿no? El 26 dice, todo el tiempo se la pasa codiciando. En cambio, el hombre justo da sin tacañerías. Con generosidad. Con generosidad. ¿Cómo dice tu versión, Eli? Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Exacto, porque es mejor dar que recibir, porque el que da ya recibió. ¿Y recibió de quién? Del Creador, ¿no? Les pongo yo, son males espirituales todos estos, evidencias de un corazón que está corrupto, más allá de solo la corrupción que representa la caída de Adán y Eva. Escucha lo que voy a decir aquí, sino la corrupción de un corazón que busca el mal como primera opción, busca lo chueco como la única forma de hacer las cosas, de responder. El que codicia es quien tiene un deseo torcido por lo que los demás tienen. Todo el tiempo se la pasa codiciando, dice, ¿no?
Pero el hombre justo no. El hombre no codicia, el hombre justo no codicia, sino que ¿qué? Es desprendido y da, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí. No anhela ni le ilusiona poder tener lo que los otros tienen, sino que lo ambiciona de una forma chueca, ¿no? Torcida. Envidia la abundancia de otros, inclusive siendo el que codicia abundante en todo igual. Porque es un mal. Hay quien tiene mucho y quiere más, ¿no? Fíjate, ¿cómo se ve esto en la vida de un hombre? Y te vas a impresionar. Es que, ay, Dios mío, la palabra es redonda y nos enseña y se explica a sí misma, ¿no? Vamos a 2 de Samuel. Y ahorita que estamos en Samuel, un poquito más adelante. Vamos a 2 de Samuel 12. Del 1 al 10. Leo yo. Y dice: ¿Del 1 al 10? Y Hashem envió a Natán donde David. Este vino a él y le dijo: había 2 hombres en la misma ciudad, uno rico y el otro pobre. Pero el pobre no tenía, dice, el rico tenía muy grandes rebaños y manadas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado. Él la había criado y estaba creciendo junto con él y sus hijos. Ella comía de su bocado de pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. Era como una hija para él. ¿Ok? Un día vino un viajero donde el hombre rico, y éste no quiso tomar nada de sus propios rebaños ni de sus manadas para prepararle una cena al huésped que le había llegado. De manera que tomó la corderita de aquel hombre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y entonces David se encendió en gran ira contra aquel hombre y le dijo a Natán: por vida de Hashem, que el que hizo eso, el que hizo cosa semejante a esa, merece morir. Natán va y le cuenta una historia a David. La historia del pobre que tiene solo una corderita y del otro hombre rico que tiene muchos animales, pero que en lugar de ir por de lo que ya es de él y de su riqueza, va en pos de la riqueza de otros, aunque la riqueza de otros sea pobreza realmente, ¿no? Pero va en pos de ello. Y entonces se indigna David y dice: ese hombre debe morir. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Así ha dicho Hashem, el Elohim de Israel: fui yo el que te ungió como rey sobre Israel y fui yo el que te rescató de la mano de Shaul. Yo te di la casa de tu amo y te entregué las mujeres de tu amo y te di la casa de Israel y de Yahudá, y si esto fuera poco, yo te añadiría el doble de eso. ¿Por qué entonces menosprecias el mandato de Hashem e hiciste lo que le desagrada? Has entregado a espada a Urías el Etita, tomaste a su esposa y la hiciste esposa tuya, y a él lo mataste con la espada de los enemigos de los amonitas. Por eso la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has menospreciado al tomar la esposa de Urías el Etita y hacerla esposa tuya. Así se ve en la vida práctica la vida de quien teniendo envidia, desea y quiere lo ajeno. Y quiere más, ¿no? Y quiere más. Hay que resguardar nuestro corazón de estas cosas. Hay que poner atención a estos ejemplos, porque no vaya a ser que nosotros, aunque pensemos que estamos muy lejos de tener un corazón como ese, nos veamos envueltos y arrastrados por algo similar a lo que vivió David ahí. ¿Alguien me puede leer otra vez el 26? El texto que estamos leyendo, el 21-26. Todo el día está el malvado codiciando, el justo da y no escatima.
Exactamente, todo el día está el malvado codiciando. Fue malvado David cuando estaba ahí de ocioso, sin ir a la guerra, echando la flojera, ¿no? Ahí en su balconcito y volteando hacia la casa de Betsabé. Es que incluso hay quebrantando una mitzvah. El mandamiento del Señor era de que el rey siempre debería encabezar a su batallón. O sea, él, por eso te pregunto, ¿había maldad o no en el corazón de David? El malvado todo el día codicia. La maldad que había en ese momento se le salió de los poros y miren qué cayó. Vamos a aprender de ello y vamos a cuidarnos de no cometer el mismo error. El 27 dice, ya terminamos casi, ya terminamos. Son solo 31, estamos en el 27, ya acabamos. Es la recta final, la recta final. El sacrificio de los impíos, y es que mientras más se acerca al final de este capítulo, se vuelve más intenso. Es intenso de verdad. Escucha lo que dice aquí. El sacrificio de los impíos es repugnante. Y más aún si lo ofrece con maldad. Con mala intención, ¿no? Con doblez. Con doble ánimo sería, ¿no? Con doblez. Les pongo yo, ahora bien, tiene el corazón corrupto y torcido, no solo actúa impíamente, sino que lo vuelve una forma de vida, a tal grado que ya no lo ve como algo que está haciendo mal. ¿Sí? Normalizas la maldad en tu vida. Normatizas la actitud que no es tan mala, ¿no? Y entonces decides encubrir. Yo aquí les pongo, entonces decide encubrir su pecado y su corrupción con una máscara que se llama ¿cómo? Falsa humildad. Ojo, no pienses en el de allá afuera. Piensa que eres tú de quien estoy hablando. Falsedad. Yo así hago, ¿eh? Cuando yo leo esto, pienso en mí. Y veo muchas veces cómo en mi vida sucede esto. La mascarita, falsa humildad. Piensa que estamos hablando de creyentes. Porque la gente del mundo es muy fácil de explicar esto. No tienen a Dios, claro. No tienen Elohim, no tienen a Mashiach, no tienen nada. ¿Qué le podemos pedir? ¿No? No les podemos pedir nada a ellos. Pero ¿qué tal nosotros los creyentes? Entonces deciden cubrir su pecado y su corrupción con una máscara falsita, que se llama falsa humildad, con una falsa piedad y presentarse delante de su Creador para hacer sacrificios, para ser devoto, para ejercer su religión. Piensa en cuántos creyentes en el mundo y cuántas veces no fuimos exactamente igual nosotros, o tal vez lo estamos siendo. Vamos a ejercer nuestro sacrificio, vamos con devoción a la iglesia, ejercemos nuestra religión enmascarados. ¿Cuáles son los sacrificios que hoy presentamos al Creador? Sí, ya sé que hemos dicho muchas veces que levantamos nuestras manos y presentamos al Corbán perfecto, pero no se refiere a eso. Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? En algunas versiones, y me acuerdo que mi Biblia, una Biblia que yo tenía, decía las obligaciones del cristiano o del verdadero creyente, no me acuerdo cómo decía, las obligaciones cristianas, y así empezaba. Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como ¿qué? Sacrificio vivo, consagrado y agradable a Hashem, como ¿qué? Su culto racional. ¿Vale? Entonces, cuando yo te pregunto hoy, ¿cuáles son los sacrificios que hoy presentamos los creyentes al Creador? ¿Cuál es la respuesta? Nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Santos y agradables, dice. Espérame. Santos y agradables deben ser. Pero ¿cómo estamos presentando a nuestro cuerpo? ¿Santos y agradables?
¿Se acuerdan de qué dice nuestro texto, nuestro versículo? ¿Alguien me lo puede leer? Para no tener que regresar yo. Ajá. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Exactamente. ¿Te imaginas que vayas y presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, pero en realidad traigas una falsa intención o traigas una mascarita puesta? ¿Sabes cómo va a ser para Dios eso? Como dice mi versículo, repugnante. ¿Cómo dice el tuyo, Eli? ¿Repugnante? ¿No dice? ¿Cómo? Abominable. Detestable. Detestable, abominable, repugnante. Esto, de forma práctica, significa morir a tu carne para obedecer al Creador. ¿No? Morir a tu carne, o sea, presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, es morir a tu carnosa, a tu carnita, y obedecer al Creador. Dejar de lado tu voluntad para hacer la voluntad del Creador. Abnegación. Abnegación misma. Ahora, imagina esto que no está lejos de la realidad que viven muchos. Escucha esto. Obedezco superficialmente la ley de Adonai como un religioso en lo que es visible, pero mi corazón está podrido. Ya no como más cerdo, ni mariscos, ni nada que no sea comida, pero sigo codiciando la vida, los bienes y todo del de enfrente. Ya no como más cerdo, ¿no? Guardo Shabbat y las fiestas, pero sigo matando y robando con mi lengua, murmurando y chismeando, ¿no? En pocas palabras, ya no como más cerdo porque ahora el cerdo soy yo. El sacrificio de los impíos es repugnante. La falsa emuná o la emuná fingida, lo que le llama la fe fingida, es repugnante al Señor. Y más aún si se ofrece con maldad. ¿Sabes qué significa eso? ¿Cómo? Pues si se ofrece Con mala intención. ¿Sabes qué significa que diga con maldad o mala intención? Que se hace con conocimiento de causa. ¿Te imaginas? Para que lo entendamos más fácil, si todo esto lo hacemos de manera consciente. Ahí voy y me presento como si yo fuera el más santo de los santos. Es más, inclusive casi les hago ver a todos que floto de lo santo que soy. Pero en mi mente, en mi vida práctica y en mi manera de responder, hago todo lo contrario. ¿Cómo se ve eso? Como dirían mis carnales, los del AA, fuera máscaras. Fuera máscaras, porque ¿sabes qué? Te condena a traer la máscara. Finalmente todo lo hacemos pensando que estamos bien, pero el que realmente sabe cómo estamos Es el Creador. No importa cuánto creamos que estamos bien. Es el que Quien sabe sopesa todo. los corazones del ser humano es el Eterno. Es el justiciero. Bueno, sí, el justiciero en su gran justicia, no en la justicia del hombre. Así es. Entonces, cuidado, identifiquemos, por pequeña que sea la máscara que está ahí cubriendo nuestra iniquidad, nuestra hipocresía, nuestra maldad, ¿no? Claro, se convierte en hipocresía. Y sabes, la hipocresía es iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, Chavilor? Recuérdanos qué es la iniquidad. La iniquidad es el cúmulo de pecados no confesados Es el pecado. delante del Señor. Pecados que son conscientes. ojo, Claro. Pecados que son conscientes, pero que tú has decidido ocultar. Exactamente. No confesar al Señor. Exactamente. Pecado no confesado, en conocimiento de causa, Acumulable. Al pasar de los se días. convierte en iniquidad. Al pasar de los días. Y Así luego la es. iniquidad en otro paso mayor. Uf. Es el final. La condena ya. La rebelión. Exactamente, porque el que es inicuo, el que omite sus faltas conociéndolas, al final terminará por ser un rebelde. Porque seguirá siendo un practicante de pecado. Exactamente. Y el que es un practicante de pecado es un practicante de maldad. Es necesario identificar en nuestra vida dónde estamos poniéndonos la mascarita. Y decirle a ello, fuera máscaras. Ya no más.
Amén. El 28 dice, el falso testimonio es desechado, el que sabe escuchar puede hablar siempre. Hay un paralelo de este mismo proverbio, es Proverbios 12:19. Proverbios 12:19. Los labios sinceros permanecen para siempre, ¿no? Pero la lengua mentirosa dura solo un instante. ¿Sí? El falso testimonio es desechado, no dura nada. El que sabe escuchar puede hablar siempre. Pues los labios sinceros, ¿qué dice? El 12:19, permanecen para siempre. Nuestro Señor Yehoshua, ¿mande? Soportan la prueba del tiempo. Fíjate, soportan la prueba del tiempo. Está interesante esa óptica, ¿eh? Porque tu verdad tiene que soportar la prueba del tiempo. No hay cosa más importante para probar una verdad que la prueba del tiempo. Porque tarde o temprano, ¿qué decimos? Las mentiras pronto se descubren. Así es. Con el tiempo. Y sale todo. Literalmente. Ahora, nuestro Señor Yehoshua en Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? La prueba del tiempo, ¿no? El que soporte la prueba del tiempo. ¿Cómo? Siendo fiel. Quien testifica conforme a lo que ha aprendido de su Creador, conforme a la voluntad del Creador, ese es el que persevera en la ley perfecta de Adonai. ¿Y sabes qué pasa con ese? Permanecerá para siempre. Amén. El 29. El hombre impío finge firmeza. El hombre recto es firme en sus caminos. No tiene que fingir nada. Ahora, el verso 27 que acabamos de leer, ¿se acuerdan? El sacrificio de los impíos es repugnante. ¿Se acuerdan que acabamos de leerlo? Y más aún si se ofrece con maldad. Bueno, pues piensen esto. Estos dos proverbios van juntos de la mano, ya que así es como se ve el hombre impío que finge una falsa piedad. ¿No? Finge rectitud, pero no lo logra. Pero el que es recto en sus caminos, permanece. Pero el hombre recto, honesto y no de doble ánimo y sin tener una fe fingida, vive rectamente y su camino es camino que va derechito ¿a dónde? Adonai. ¿Respaldado por quién? Por Adonai. Porque es en y para Adonai. No así el impío, no así el que dice que es, pero no es en verdad. El 30 dice, ante el Señor nada vale el sabio, ni el inteligente, ni el consejero. Ante el Señor nada vale el sabio, ni el inteligente, ni el consejero. ¿Por qué está diciendo esto? Ante Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito es, la ciencia y conocimiento de este mundo nada vale. Ni el mucho conocimiento, ni la mucha sabiduría humana, inclusive la moral humana es vana delante de Adonai. Pero es más, y les pongo, más aún, la mucha ciencia y conocimiento de un hombre de nada sirve si no es puesto al servicio de Elohim, al servicio de nuestro Creador. Por eso para Dios nada vale si tú mucha ciencia, si tú mucho conocimiento lo usas para fines que no tengan que ver con la voluntad de Dios. Ni la psicología, ni la sociología, ni ninguna filosofía vale para Adonai si con ellas no es exaltado su nombre, sino el propio hombre se exalta a sí mismo, como pasa con todas las líneas de pensamiento del mundo. Todas las líneas de pensamiento antropocéntricas. ¿Se acuerdan qué significa antropocéntrico?
que el ser humano es el centro de todo. Y así son las filosofías y las corrientes, ¿no? Y las ideologías de este mundo. Poniendo al hombre antes que a su creador. Y esto para Adonai no sirve. Nada sirve. Ante el Señor nada vale el sabio, ni el inteligente, ni el consejero, si no te lleva a los pies de Mashiach. Y yo te voy a decir algo, y puedo parecer radical, y puedo parecer extremo, y puede parecer que estoy loco, pero es real. Tú puedes ir durante 15 años al psicólogo, tú puedes ser el mejor sociólogo del mundo, tú puedes estar buscando y escudriñando dentro de cualquier doctrina o línea de pensamiento humano, pero si tú no tienes a Adonai, hay dolor, hay duda, hay angustia, hay miedo, tristeza, ansiedad. Ahí tienes al psicólogo que termina suicidándose. ¿Cuántas veces no se ha visto eso? Yo lo que quiero pensar es que, ¿qué piensa el que estuvo 18 años tomando terapia con el que se quita la vida después? ¿De qué da evidencia? De que su mucha ciencia humana no sirve y no alcanza. Por eso me encanta cuando yo veo psicólogos del mundo que toman la Biblia como parámetro para ver a sus pacientes. Necesito ver un psicólogo. Si no puedes no hacerlo, ve a uno que sea creyente. Y que ejerza la palabra. Porque si no caemos exactamente en lo mismo. Ante el Señor nada vale el sabio, ni el inteligente, ni el consejero, si cada uno de ellos no te llevan a los pies de Mashiach. Literal. Amén. Por eso cuando preguntan, uy, ¿y cómo? ¿Y a qué psicólogo fuiste? No, conocí al Señor. Y Él sí me rescató. Y Él sí me cambió. Y Él sí me hizo una criatura nueva. El 31, ya con ese terminamos. Presto esté el caballo para entrar en combate. Listo, ya, hasta bufando. Pero la victoria está en manos del Señor, de Adonai, de Yehoshua. La mucha ciencia y conocimiento del hombre es nada, si no es en la voluntad del Rey de Reyes. De verdad. Uf, lo que dice, ¿no? Por ejemplo, tú te puedes estar preparando toda tu vida para hacer algo, pero si este algo no va enfocado a la voluntad del Señor, por mucho que tú te hayas capacitado, te hayas preparado, el caballo se alista para la batalla. Pero hay caballos que se alistan para la batalla y nunca hay batalla para la cual se pueda poner en práctica todo. O se alistaron para la batalla en la cual van a morir. Efectivamente. Pero Adonai es quien da la victoria. ¡Claro! Por eso nosotros no podemos alistarnos en la mucha ciencia del mundo. No podemos alistarnos en la mucha ciencia de lo que dice la psicología y la sociología y las ideologías de todas las formas, colores y sabores que hay afuera en el mundo. Salmo 27. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Elohim. ¡Aleluya! ¿Cómo que no? ¡Aleluya! Isaías 31:1. Ay de los que desciendan a Egipto, al mundo, les pongo yo ahí entre paréntesis, pongo al mundo, en busca de ayuda de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en su multitud de carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni buscan al Señor. ¡Cuidado! Si es de los que desciendes, o eres de los que descienden a Egipto, al mundo, a buscar consejo, a buscar que te digan qué hacer antes de ir y buscar al Santo bendito es, al Señor. Hay aquellos que ignoran a Adonai y ponen su confianza ¿en dónde? En la ciencia humana y sus muchas ideologías. Hay de aquellos que van al conocimiento del mundo como el único que sirve para
regir sus vidas, arreglarle las vidas, ¿no? Y crear con esto un molde para vivir. Y lo más peligroso y terrible, Dios mío, enseñar a vivir a otros. Guía ciego guiando otros ciegos. Ciegos guiando ciegos. ¿Sabes en qué terminan? Golpeados, caídos, y los que peor en el acantilado. ¿Y sabes cómo van a terminar los ciegos guiando a otro ciego? En la muerte segunda, en el día final. Porque sin importar cuán preparado estés, y eso que dijo David es cierto, sin importar cuán preparado estés, la victoria no la da nadie, sino el Creador. Y tú te la garantizas. Adonai es el único que da la victoria. Mateo 16, 26. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues en el día final, cuando sea juzgado o sea juzgada cada vida, cada nefesh, cada garganta, cuando todos y cada uno compadezcamos delante del trono de Adonai, y todo aquel que Yehoshua HaMashiach, ¿no? O más bien, para todo aquel para el que Yehoshua HaMashiach no sea su redentor, dándole a él la victoria final, con lo que él hizo en la cruz, entonces no importará qué tan bueno fuiste, ni qué tan apto, ni qué tan, ¿cómo se llama? Inteligente, ni si fuiste un erudito. No importará qué tan bueno fuiste con respecto a la moral de este mundo, ni qué tan altruista fuiste en tu vida, o si fuiste el más grande de los filántropos de la historia. ¿Sabes qué es un filántropo? El que da donaciones para en pro de. No importa qué tan gran. Lo dan para no pagar impuestos. Claro, es que, hombre, la filantropía en este mundo no es nada más así de a gratis. Ni va a importar tampoco qué tan buena fue la máscara que usaste en tu falsa humildad, ni en tu falsa emuná. No va a importar tampoco qué tan bien fingiste la fe, qué tan bien fingiste la devoción y qué tan buena religiosidad tuviste. El fin será el mismo para todos los que actúen de esa manera: la muerte segunda. Pues el único que da la victoria es el Creador, es el Rey de Reyes, el Rey de todos y cada uno de los reyes, de donde quieras verlo, y ese es Yehoshua HaMashiach. Así que les pongo un comentario final. Presto está el caballo para entrar en combate, pero la victoria está en manos ¿de quién? De nuestro Rey y Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Amén? Amén. Pues ahí acabó. Estuvo larguito. Hay un verso en Romanos que dice: no es del que quiere ni del que corre, exactamente, sino de quien Adonai tiene misericordia. Amén. Así es. Es a través de la misericordia y del amor de nuestro Rey que nosotros alcanzamos favor. Amén. Pues ya vamos a parar aquí. Shabbat Shalom a todos, a los de América que todavía están en Shabbat. Nosotros ya terminamos hace algún rato, pero les mandamos nuestro cariño. Le mando un abrazo fuerte a todos los hermanos que están afuera, en el extranjero. A mi padre precioso que está siempre viendo también el estudio, mi papito lindo, ¿no? Héctor, le digo su nombre para que no quede duda. Héctor Pérez, mi papito hermoso. A mi hermano también. Y les mandamos un abrazo a todos, a los hermanos, a Miguel, al Pata, a todos y cada uno de ellos. A Luz, aquí la estoy viendo, mira, Lucecita que andaba por ahí, y a todos y a cada uno de los que están lejos. Les amamos en verdad y les mandamos un abrazo fuerte, con todo nuestro cariño. Shabbat Shalom.